¿Me pueden indicar si se ve mi diapositiva? Sí, doctor. Súper. Bueno, eh, pues este es un complemento de la clase pasada donde vimos el concepto de normalidad. Brevemente vamos a hablar acerca de otras distribuciones en medicina y por qué es importante estudiarlas, ¿no? Esto en realidad es una clase también para que pues, sepan que existe más bien una materia llamada estadística que se dedica exclusivamente a estudiar todos los fenómenos posibles dentro de la medicina, biología, química, etcétera, ¿no? O sea, finalmente la estadística se basa mucho, o sea, la medicina se apoya mucho de la rama de estadística, particularmente la bioestadística, para tratar de explicar o tratar de dar un entendimiento preciso a fenómenos que pareciera que son dados al azar, ¿no? Entonces, como vimos la clase de ayer, pues vimos hasta la parte de evaluar la transformación de valores Z de valores X a valores Z, ¿no? O sea, cómo sacar los Z-scores. Eh, Vimos un pequeño ejemplo de la interpretación dentro del contexto clínico. Pues hoy vamos a ver esta parte del complemento, ¿no? O sea, qué comprende la evaluación de la normalidad, a su vez cómo ver otras distribuciones en medicina. Entonces, para esto, pues quiero dar pie o pauta a estudiar los conceptos básicos, o sea, son definiciones muy generales de estadística dentro del concepto de medicina y pues ver este módulo de distribuciones u otras distribuciones habitualmente utilizadas en medicina y en hacer hincapié en uno de los teoremas más bonitos en los cuales se basa la estadística, que es el teorema del límite central. Entonces, este es un teorema que también nos puede ayudar a entender diversos fenómenos estocásticos dentro de el área de la salud. Entonces, la definición más importante que tenemos que ver el día de hoy es la definición de probabilidad. Entonces, la probabilidad va a parecer muy burdo, la definición que pues habitualmente se nos enseña en secundaria, en preparatoria, donde pues sabemos que la probabilidad es qué tan, qué tan frecuente es que suceda un evento, dado que yo conozco las posibilidades o el número de posibilidades que se dé ese evento, ¿no? Entonces, si yo tengo un dado de 6 caras, es el ejemplo más burdo que se pone para explicar la probabilidad, pues ¿cuál es la probabilidad de que salga una cara, ¿no? ¿Cuánto es la probabilidad de que salga en un dado 2 o en la cara del 2 sobre 6, ¿no? Y de ahí se puede complicar cuanto más quiera. ¿Cuánto es la probabilidad de que dentro de 100 que lance 100 veces el mismo dado, pues tenga el resultado de la cara de 2, ¿no? Y así podemos trasladar estos mismos conceptos a conceptos biológicos, ¿no? Y esto se puede volver tan complejo como ustedes quieran, ¿no? ¿Cuánto es la probabilidad de que mi paciente tenga la enfermedad si yo lo tomo o si yo lo agarro de la población general, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que mi paciente tenga un valor de más de 100 de glucosa, dado que yo conozco el comportamiento de la glucosa en la población general, ¿no? ¿Cuánto es la probabilidad de que la persona desarrolle un evento cardiovascular a 10 años, dado estas características que tiene mi paciente? Entonces, finalmente la probabilidad es lo que a veces nosotros como médicos tratamos de cuantificar cuando tenemos una incertidumbre de un evento. Entonces, nada más para puntualizar, el concepto de probabilidad es la formalización matemática que describe eventos inciertos, ¿no? A veces nosotros como médicos tratamos de dar una cuantificación a esta incertidumbre, dado que eso nos ayuda a dar una medición o una intervención clínica para disminuir la probabilidad en caso de que sea un evento adverso, ¿no? Y esto finalmente es el objeto del estudio de la estadística, ¿ok? Entonces, dentro de la gran cantidad de fenómenos inciertos que tenemos en medicina, la estadística trata de estudiar y de dar una cuantificación
veraz a estos eventos inciertos. Entonces, básicamente la estadística busca utilizar datos y recolectarlos para tratar de dar una cuantificación a estos eventos inciertos. ¿Ok? Entonces, nosotros como médicos a veces tratamos de apoyarnos muchísimo de estas dos ramas porque finalmente nos permitiría dar una cuantificación a fenómenos que pues no tenemos del 100% claro si van a pasar o no. Entonces, ¿por qué estudiamos tanto la probabilidad como la estadística? Pues principalmente para hacer inferencias sobre eventos inciertos, ¿no? O sea, si yo conozco cómo se comporta la distribución de un evento en una muestra o en un estudio, yo puedo generar conclusiones en mi población que yo estoy viendo en mi consulta o en mi experimento o en mi diseño, ¿no? Entonces, finalmente lo que buscamos es hacer inferencias, ¿no? O sea, extrapolaciones o aseveraciones basadas en nuestros datos. Y esto finalmente se traduce en evidencia científica, ¿ok? Entonces, mientras mejor sean mis aseveraciones o mis inferencias sobre nuestros eventos inciertos, mayor fortaleza o mayor evidencia yo voy a aportar a la comunidad científica, ¿no? Ahora, estos dos pareciera que pues son temas de estudio dentro de un área de investigación, pero de aquí para abajo, o sea, yo puedo cuantificar la incertidumbre en un contexto clínico, ¿ok? Entonces, cuando los pacientes llegan a nuestra consulta, habitualmente tienen mucha incertidumbre al respecto qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? O qué es lo que está pasando en este momento. Vamos a pensar, ¿no? O sea, llega un paciente que vive con diabetes y pues en algún momento alguien le dijo que la diabetes es un factor para que se infarte, ¿no? Entonces, una pregunta que podría tener el paciente es, pues, ¿cuál es la probabilidad de que yo a 5 años, pues, desarrolle un infarto? ¿Ok? Y pues ustedes le pueden dar una respuesta muy, muy ambigua, ¿no? Ah, pues la probabilidad es poca, ¿no? O sea, ¿cuánto es poquito, ¿no? Ya al momento de leer un estudio, pues se dan cuenta que ese poquito, pues no es tan poquito. Igual y ese poquito se traduce a un 20% de probabilidad a 10 años, ¿no? Entonces, cuantificar a manera de porcentaje, de un índice o a manera de cuántas veces de 100 pacientes que yo tenga como este paciente se va a dar el evento, pues nos ayuda a dar una dirección clínica a el manejo de este paciente. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que un evento es incierto o estocástico? Pues si yo lo comprendo, si yo comprendo cuál es el evento que yo estoy tratando de modelar, yo puedo dar una cuantificación de esta incertidumbre. Entonces, esto, digo, no es el motivo de esta materia que vean todos los aspectos generales de la bioestadística, pero sí que entiendan por qué es importante estudiarla, por lo menos los conceptos básicos, ¿va? Entonces, hay dos principales corrientes de la estadística. La clásica o la frecuentista, que es como el grosso modo de la estadística que se practica en la práctica clínica, pues que básicamente nos dice cuál es la probabilidad de un evento dado a que se hizo un experimento previo para cuantificar esta probabilidad, ¿no? O sea, si vamos a pensar, ¿no? Agarro a 100 pacientes que viven con diabetes y de esos 100 pacientes, 5 desarrollan una enfermedad cardiovascular o un evento cardiovascular incidente, entonces yo cuando tenga un paciente con características similares, pues yo voy a poder decirle, dentro de, si agarramos a 100 sujetos como usted y los seguimos durante 10 años, 5 van a tener evento cardiovascular. Entonces tiene una probabilidad del 5% de desarrollar este evento en 10 años. Entonces, esto finalmente es lo que busca o el objeto de estudio de la estadística frecuentista. Basar nuestras conclusiones en experimentos previos o en evidencia previa de el evento que nosotros estamos evaluando en el día con día, ¿no? Y de hecho, esto es mucho de lo que van a ver en los artículos científicos, ¿no? O sea, experimentos que cuantificaron este evento que ustedes están teniendo duda y dar una estimación de la probabilidad de que se dé este evento, ¿ok? Ahora,
existe una segunda corriente que es una corriente que no se acostumbra mucho en la medicina, porque esta corriente nos da una cuantificación a priori basado en el fenómeno que nosotros estamos tratando de modelar. Esto finalmente puede resultar un poco subjetivo porque finalmente se basa en muchos supuestos que a veces son difíciles de probar. La corriente bayesiana pues no es motivo de la materia o del curso tocarla, pero sí sepan que existe, ¿no? Entonces el 90%, el 95% de los datos o de los estudios que vayan a leer a lo largo de su formación científica van a seguir esta corriente frecuentista o clásica, ¿ok? Entonces vamos a ver más adelante pues cuáles son las interpretaciones de esta corriente que nos permiten hacer extrapolaciones a nivel individual dentro de nuestros pacientes en la consulta día a día. Ahora, uno de los fundamentos de la corriente clásica o frecuentista nos dice que los fenómenos estocásticos o los fenómenos inciertos que nosotros estamos evaluando, llámese un lanzamiento de un dado, el lanzamiento de una moneda, la distribución de la glucosa, la frecuencia de una enfermedad en una población, todos estos fenómenos están fundamentados en distribuciones que se pueden modelar en forma teórica. Es decir, algún matemático, algún economista, alguien ya diseñó una distribución de cómo se puede comportar este fenómeno, ¿no? O sea, alguien ya diseñó la forma en la cual la glucosa, al ser una medida continua que se extrae de manera aleatoria en la población, shalala, shalala, se comporta de una cierta manera, ¿ok? Entonces, si yo entiendo el fenómeno que estoy evaluando y yo le o trato de comprender cómo dentro de el grosso modo de distribuciones se puede acoplar a una distribución teórica, yo puedo entonces tratar de hacer predicciones en función a esta distribución teórica, ¿ok? Entonces, para esto, nosotros buscamos adaptar nuestro fenómeno a funciones de probabilidad ya establecidas, ¿no? Una función de probabilidad que vimos ayer fue la función de probabilidad normal. Nosotros asumimos, ¿no?, que nuestra variable continua se distribuye como una función de probabilidad normal y vimos todas las bondades que esto conlleva, pero como decimos desde un principio, no todos los eventos en medicina se van a modelar como una función de probabilidad normal. Existen muchas funciones de probabilidad que me van a permitir modelar situaciones en específico, ¿no? Entonces, la más utilizada en medicina y en general para fenómenos bioestadísticos o fenómenos en biología es la curva de distribución normal o la curva de Gauss, ¿ok? Es una de las funciones de probabilidad que más frecuentemente se utiliza para modelar muchos eventos continuos, ¿no? Entonces, pues esto es lo que le decía, ¿no? O sea, si nosotros consideramos un experimento, vamos a pensar, tirar dos dados al mismo tiempo, la forma en la que se van a estar distribuyendo los datos es a través de una curva que asemeja a una curva normal. Vamos a ver más adelante que muchos fenómenos, a pesar de que se pueden modelar con diversos tipos de distribuciones, eh, si yo repito muchas veces el experimento, la mayoría de estas veces se van a comportar como esta curva de distribución normal, como el experimento de Galton que vimos en la clase pasada. Entonces, a pesar de que muchos de los eventos que yo estudie van a tener un comportamiento normal, esto no quiere decir que yo tenga que agarrar la curva de distribución normal para todos los eventos, ¿ok? En medicina, pues usualmente se pueden modelar o se pueden hipotetizar que el comportamiento de ciertos fenómenos se distribuyen de diferente manera. Partimos de primero saber cuál es el tipo de variable con el cual nosotros estamos evaluando nuestro fenómeno. O sea, ya vimos que hay dos tipos de variables, cuantitativas y cualitativas. Si yo tengo bien claro esto, o sea, qué tipo de variable estoy midiendo, entonces yo ya puedo agarrar dentro del diverso abanico de distribuciones para estas dos variables, pues cuál es la que mejor se adapta a nuestro fenómeno, ¿ok?
Entonces, después lo siguiente que me tengo que preguntar es cuál es el fenómeno que yo deseo evaluar, ¿no? Por ejemplo, si mi variable es una variable de tipo cuantitativa, o sea, vamos a pensar una variable de sí o no, entonces vamos a pensar, yo quiero repetir el experimento 100 veces. Ah, ok, entonces probablemente la distribución que se adapte mejor a esto sea una distribución de tipo binomial, ¿no? Yo quiero evaluar qué tanto se repite un evento a lo largo de un intervalo de tiempo. Ah, entonces probablemente yo lo que busque es modelar una distribución de tipo Poisson, ¿no? O sea, en general, todo parte a raíz de saber cuál es el tipo de variable y la situación para la cual yo deseo modelar mi evento, ¿no? Pero yo se los voy a simplificar en tres distribuciones, que es lo que habitualmente se utiliza en medicina. La distribución normal es una de las distribuciones que más se utiliza para datos cuantitativos. Aquí creo que les dije al revés. Eh, para datos cuantitativos, la distribución que más se utiliza es la distribución normal, mientras que para datos cualitativos, como por ejemplo tener o no tener un evento, tener por ejemplo múltiples eventos en una serie de tiempo, se modelan en su gran mayoría utilizando dos distribuciones, la distribución binomial y la distribución Poisson. Vamos a ver ahorita para qué se utilizan o qué son estas distribuciones. Pues la primera de ellas es la distribución binomial. La distribución binomial nos dice que o nos ayuda a modelar un número de éxitos en un número de ensayos independientes. Vamos a pensar que yo quiero tener dentro de mi experimento lanzar 100 monedas. La distribución binomial nos ayudaría a entender dentro de esos 100 lanzamientos cuál es la probabilidad de tener en 20 de esos experimentos 20 caras o 30 caras, ¿no? O sea, nos da un número de éxitos de una, dentro de una serie de experimentos que se repiten de manera independiente, ¿ok? Esta es la fórmula, no es necesario que se la aprendan, pero pensemos en el siguiente caso. Un alumno de la clase de estadística no estudió para un examen final y la respuesta tiene 10 reactivos o 10 preguntas. Cada pregunta tiene 4 posibles respuestas, las cuales pueden o no estar bien o pueden estar mal, dependiendo de lo que nos interese. Sabemos que la probabilidad de que el alumno acierte sin saber la respuesta es de un cuarto. Es decir, si yo agarro un reactivo y lo contesto completamente al azar, pues voy a tener 1/4 veces la probabilidad de que yo lo acierte bien. Por ende, yo voy a tener 3/4 veces de tenerla mal. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que el alumno saque 6 en el examen sin haber estudiado? O sea, aquí me preguntan, ¿cuál es la probabilidad total de que yo saque más de 6 preguntas bien dentro de las 10 preguntas si yo no estudié y contesto completamente al azar? Entonces, la forma en la cual yo puedo contestar esta pregunta es a través de esta fórmula. Y al sustituir, yo voy a tener que la probabilidad de sacar 6 en un examen de 10 preguntas y cada pregunta tiene 4 reactivos, perdón, 4 posibilidades, pues es del punto 0,16. Si lo quiero trasladar a un porcentaje, esto es un 1,6%, o sea, menos del 2% de posibilidades para poder sacar más de 6 o aprobar sin haber estudiado, ¿no? Este es un ejemplo muy burdo de cómo funciona la distribución normal, pero en general la distribución normal nos puede ayudar, por ejemplo, para sacar prevalencias de enfermedades dentro de una población, ¿no? O sea, nos puede ayudar a decir, dentro de, vamos a pensar, 100 personas que tienen, que yo estoy evaluando en mi clínica, y yo quiero saber cuánto es la probabilidad de que yo tenga por lo menos 10 personas que tengan diabetes. Ah, entonces aquí yo puedo sacar con la probabilidad del evento, vamos a pensar que la prevalencia de diabetes es de 0,30 o de 0,20, ¿no? Yo puedo sacar la probabilidad de tener 10 pacientes, dado que yo sé la probabilidad de que yo sepa la prevalencia de diabetes. Entonces, si se dan cuenta, es una fórmula que va a parecer un poco intimidante al principio, pero
Habitualmente existen programas o sitios en internet que ya yo le pido que me calcule la probabilidad dentro de la distribución binomial. Está esta segunda probabilidad que pues a mí me gusta mucho, que es la distribución Poisson. La distribución Poisson nos ayuda a estimar el conteo o la frecuencia de eventos en un determinado tiempo, ¿ok? Entonces, si yo quisiera saber, por ejemplo, cuánto es la probabilidad de que se den, vamos a pensar, 5 de que se den 5 consultas de urgencia en una hora, pues la distribución Poisson me ayuda a responder esta pregunta. Entonces vamos a plantear el siguiente escenario. Usted es operador de una central de atención a clientes y recibe en promedio 3 llamadas en una hora. O sea, en una hora la probabilidad de que yo reciba, o el promedio, perdón, de llamadas que yo recibo en una hora es de 3. Entonces aquí el investigador se pregunta, usted desea saber cuál es la probabilidad de que ocurran exactamente 5 llamadas en su tiempo de descanso o en su hora de descanso. Entonces aquí, al sustituir esta fórmula, pues, si yo ya sé que lambda es el promedio de llamadas en una hora, yo quiero saber cuánto es la probabilidad de que ocurran 5 llamadas en mi turno, ¿no? Y aquí la E es una constante de Euler que equivale a esto, pues más o menos la probabilidad es del 10%. Entonces ya con esta probabilidad ya yo puedo irme tranquilo o un poco más tranquilo a mi hora de descanso, sabiendo que la probabilidad de que yo tenga 5 llamadas es del 10%. ¿Ok? Pero bueno, como yo les mencioné, o sea, existen muchos fenómenos en medicina que se pueden modelar con diversos tipos de distribución. La binomial y la Poisson son de las más utilizadas, ¿no? A su vez que la distribución normal. Pero sepan que existe la distribución T-de-Student, la distribución exponencial, y cada una de ellas me ayuda a saber fenómenos específicos dependiendo del contexto en el cual yo estoy evaluando mi distribución, ¿no? Pero sepa que existen muchísimas más, como la geométrica, la beta, la Pareto, la Erlang. O sea, todas estas distribuciones, y hay muchísimas, muchísimas más, esto nada más es como para cortarlo, se diseñaron para modelar eventos en específico, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad o la distribución de Weibull se utiliza mucho en supervivencia o estudiar supervivencia a un evento. Um, la probabilidad hipergeométrica se utiliza mucho en ingeniería para tratar de modelar el número de fallos que se van a presentar después de el número de éxitos de una prueba, ¿no? Entonces, no es el objetivo que sepan cada una de estas pruebas, digo, o cada una de estas distribuciones, solamente que existen muchas distribuciones para modelar n cantidad de eventos posibles, ¿no? O la gran cantidad de eventos que ustedes se les imaginen. Entonces, en este sentido, existe un teorema que busca unificar todas estas distribuciones. Si se dan cuenta, la distribución binomial se parece a una distribución normal, ¿no? La distribución Poisson se asemeja a una curva normal. La distribución hipergeométrica se asemeja a una curva normal, ¿no? La distribución binomial negativa tiene como una distribución normal, pero sesgada hacia la derecha, ¿no? Entonces, el teorema del límite central, o el teorema central del límite, si son más puristas, nos dice que sin importar el tipo de distribución de mis datos, o sea, sin importar si es hipergeométrica, binomial negativa, Poisson, binomial, Pareto, etc., nos dice que si yo extraigo una variable aleatoria, o sea, una variable X de mi población, y esta muestra o la medida de distribución central, que en este caso es la media, yo agarro o empiezo a agarrar un número suficientemente grande de la muestra, nos dice que la distribución del promedio o de la media se va a aproximar a una distribución normal. O sea, esto solamente nos dice que mientras más grande sea el valor de mi muestra, mayor va a comportarse como una distribución normal. ¿Ok? Entonces, esto finalmente nos ayuda porque finalmente nos dice que si mi muestra es grande, mi muestra se va a estar comportando como una distribución que se asemeja a la normal.
No quiere decir que el fenómeno se pueda modelar con una distribución normal, sino que su curva se asemeja a una distribución normal, ¿no? Entonces, como regla de pulgar, a partir de una muestra mayor a 30, o sea, a partir de 30 mediciones que yo haga, es suficiente como para que yo empiece a ver una aproximación a una curva normal, como lo vimos en el ejemplo de la clase pasada. Y finalmente esto se traslada a que si una distribución que originalmente yo tengo, si yo empiezo a repetir n cantidad de veces el muestreo, pues al final va a comportarse como una curva de distribución normal. Y eso es importante porque nos dice que finalmente si yo tengo una gran cantidad de datos, la distribución normal se tiene que estar observando en mi distribución que yo estoy observando. Entonces, esto es importante porque finalmente si yo tengo una gran cantidad de datos o una gran cantidad de muestra, lo que va a estar disminuyendo es la varianza que van a tener mis datos, como lo vimos en la clase pasada. O sea, si se dan cuenta, el promedio que está aquí a la mitad no va a cambiar, va a ser el mismo a lo largo de mis estimaciones. Lo que va a cambiar es qué tanto esta curva se va a estar achatando, ¿no? Se va a estar adelgazando, perdón. Si yo repito mi muestra muchas veces, la curva cada vez más va a estar adelgazando y cada vez más mi desviación estándar y por ende mi varianza va a estar disminuyendo. Entonces sepa que lo importante dentro de las distribuciones en medicina son dos cosas. Que yo necesito tener una cantidad de datos suficiente o considerable. Vamos a pensar aquí, yo tengo 15 mediciones, ¿no? Y si se dan cuenta, aquí si yo paso la curva, una curva normal, pues va a haber datos que probablemente no se ajusten del todo bien a mi curva normal. Si yo tengo 30 pacientes, pues ya más o menos se van a estar apreciando o ya se van a estar acercando. Y si yo tengo 60 pacientes, pues al final mi curva va a estar asemejándose más a mi curva de distribución normal. Entonces sepan de esta clase dos cosas. Primero, que en medicina existen muchísimas distribuciones que nos van a permitir ayudar a modelar diversos tipos de fenómenos, ¿no? Vimos la distribución binomial y la distribución Poisson. Y que independientemente de la distribución que yo elija, si yo aumento mi muestra o aumento mis mediciones a una gran cantidad de datos, la gran mayoría de las distribuciones se van a comportar como una curva normal, ¿ok? Entonces, sepan como esto como un complemento de la clase pasada para que no todo lo vean como una curva, perdón, no todo lo vean que se puede modelar como una distribución normal. O sea, sepan que existen muchas otras curvas que me van a permitir modelar diversos fenómenos en medicina y lo importante de esto es que yo pueda tener una n suficientemente grande como para poder aproximar mi curva a una distribución normal. Bueno, este es el complemento en general de la clase pasada. Vamos a detener la grabación del día de hoy.